32 cuadernos, algunos calculan entre 2.800 y 3.000 páginas, en donde él comienza una escritura en la cual no tiene documentación, no le llegan periódicos, no tiene libros, solo tiene los cuadernos para escribir su memoria y sus reflexiones. Y ahí hay un trabajo muy profundo de análisis de cosas que él venía barajando en su etapa de militancia política como diputado, como dirigente del comunismo. Porque tiene que desarrollar un lenguaje muy elíptico, muy fragmentado, porque no puede dar una continuidad. En la cárcel, en condiciones, obvio, como son todas las cárceles, horribles, pero él ya estaba enfermo y la cárcel, el aislamiento, no poder conversar con nadie, deteriora mucho su salud y eso también influye en su escritura, dicen. En Cuadernos de la cárcel es donde desarrolla y profundiza muchas de sus preocupaciones previas antes de ser prisionero del fascismo, ¿no? Y una de sus preocupaciones más importantes era precisamente cómo el fascismo ganaba a sectores populares muy pobres, muy atrasados, sobre todo en el campesinado, en esto que él veía el factor contradictorio de Italia, que era esa zona industrial Turín, muy gigantesca, y la zona meridional, sobre todo Cerdeña, que es una isla que estaba olvidada y en donde esos campesinos pobres no remontaban y no podían incorporarse. Una sociedad italiana muy dividida, con un nacionalismo que no llegó a integrar el lenguaje, los dialectos, ni la estructura económico-social. Y él estaba preocupado por eso porque veía que el predicamento del fascismo, sobre todo de Mussolini, la organización de esos camisas negras que se constituyen como las hordas del fascismo, venían de sectores muy pobres y muy populares. Y entonces él va trabajando entonces esta idea de cómo las condiciones de la crisis económica, la crisis política, cómo afectó las consecuencias de la Primera Guerra Mundial a esos sectores y cómo va creando el fascismo y sobre todo Mussolini una idea de sentido común, ¿sí? Que era ese sentido común de volver a ser la gran Italia, ¿no? Y entonces desde esa perspectiva, desde ese sentido común, él analiza y yo creo que es uno de los primeros que analiza profundamente las condiciones de la estructura económico y social italiana. En la cuestión meridional, pero después en sus trabajos sobre el materialismo histórico y la filosofía de Benedetto Croce, Benedetto Croce, un liberal, ¿no? un idealista, y él analiza entonces cómo ese sentido común, esa filosofía, está inserta en las condiciones de la estructura económico-social de Italia.